Bueno, gloria al Señor. Vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Sin embargo, yo quiero hacer esta breve introducción porque creo que para iniciar este año me parece que es muy importante que sepamos los últimos estudios más relevantes a nivel mundial. Una de las universidades cristianas más importantes de los Estados Unidos, como es la Universidad Ligonier, hizo un estudio para iniciar, y como decimos los ticos, no sé si eso me hizo sentir bien o me ahuevó, como decimos muchos, ¿verdad? No sé, yo creo que en realidad a mí me molestó. Pero esto va a dar un poco de pie al sermón del día de hoy. Vean, según este último estudio, hay 7.9 billones, no millones, billones de habitantes a nivel mundial. De esos 7.9 billones, 600 millones declaran ser cristianos, declaran haber nacido de nuevo en Jesús. De esos 7.9, 600 millones. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Ok. Si lo sacamos por porcentajes, eso quiere decir que el 7% de la población mundial iría al cielo y el 93% de la población mundial iría al infierno. Si las cifras están correctas. Ojo, porque recordemos que son estudios mundiales en cristianos de todo el mundo, pero no se puede decir que la cifra esté 100% correcta. Sin embargo, si fuese correcta, el 7% estaría en el cielo y el 93% en el infierno. No es que estoy echando a nadie al infierno, estoy hablando de datos. Amén. Viene un grave problema, mis amados. De esos 600 millones que declaran o profesan ser salvos y ser cristianos, el 60% de esos 600 tiene un concepto equivocado de la Biblia, o no tiene un respeto de la Biblia porque no cree que sea 100% confiable, o cree alguna herejía que no es bíblica. Ojo, el 60%. Eso nos deja entonces con un 4% aproximadamente que va para el cielo y un 96% al infierno. ¿Eso no te molesta? Vamos a ver, yo creo que lo que yo estoy hablando son cifras que no las hizo solo esta universidad, la hicieron 2 o 3 en los Estados Unidos y todas llegaron a los mismos porcentajes. Ahora, ¿cuál está siendo el problema de esto? La palabra es clara cuando dice que la mayoría van por el camino ancho y no más bien por el angosto. Amén. La mayoría están yendo por el camino ancho. Otro estudio a mediados de diciembre reveló que los jóvenes piensan que Jesús es un gran maestro. ¿Qué? Imagínate, ¿qué es pensar que Jesús es un gran maestro? Gran maestro el que yo tenía en la escuela, el profesor Henry, que vivía de aquí a la vuelta. Ese era un gran maestro. ¿Cómo le voy a decir yo gran maestro al Salvador? ¿Están comprendiendo por dónde va el asunto y por dónde va el problema? Amados míos, este 60% que está dentro de los 600 millones son personas cristianas activas dentro de congregaciones. Activas dentro de congregaciones, en donde los cuales también están incluidos pastores, líderes y de ahí para abajo todo lo que ustedes imaginen. Amén. ¿Estamos en un problema? Absolutamente. Absolutamente. Y este problema viene por consecuencia del analfabetismo bíblico y la falta de temor a Dios. Amada iglesia, yo quisiera que comencemos este año con este sermón. Bueno, esto no es que yo quise, sino que el Señor lo quiso de esa forma. Pero yo creo que no hay mayor sermón que el Señor haya puesto para nosotros para empezar este año que este.
El poder comprender no solo a nivel de cifras cómo estamos o cómo están otros, sino que además analizar el por qué, y lo vamos a hacer juntos ahora. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor, para hacer la oración de inicio, para poder empezar a predicar el sermón. Padre, te damos gracias, Señor, por poder estar reunidos acá. Gracias, Señor, porque sabemos que tienes una palabra fresca, sabemos que tienes una palabra de lo alto. Yo te pido, Señor, que a cada hombre, mujer, hijo, hija, o incluso si hay alguna persona acá que es inconversa, Señor, que esta palabra impacte y que llegue hasta lo más profundo, Señor, de cada uno. Padre, que rompa incluso el corazón más endurecido, Señor, y que salgamos de acá, Padre Celestial, quien lo necesite, con un corazón, Señor, renovado, Señor, por ti. Padre, yo te pido que como siempre lo haces, el control sea tuyo, Señor. Y mientras vaya pasando, Señor, este mensaje, tú, Padre Celestial, vayas trabajando con aquella persona, Señor, que lo quiere permitir, y con la que no quiere permitirlo, Señor, de igual forma, tráelo a convencimiento, Padre. Utiliza a tu siervo inútil, Señor, para lo que salga de mí sea exclusivamente lo que está en tu palabra, Señor, para que no salga de mí ni carnalidad ni pensamiento humano, porque eso no lo necesitamos, Señor. Necesitamos el consejo completo tuyo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Antes quiero explicarles la carta, esta carta Primera de Pedro, obviamente va dirigida a hermanos en la fe. Y dice lo siguiente: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta palabra temor, que viene del griego phobos, que también viene de la palabra primaria griega phebomai, significa alarma o susto. O sea, que tenemos que conducirnos, que esta palabra también conducirnos es anastrefo en griego, que significa caminar en un sentido de mi conducta. O sea, si invocamos por Padre, si nosotros invocamos por Padre, ¿a quién invocamos por Padre? Dios. A nuestro Señor, sí, a Dios claramente. Nosotros debemos conducirnos, nuestra conducta, nuestro estilo de vida, tiene que ser como en temor. Ahora, esa palabra dice alarma o susto. Esto no quiere decir que Dios en el original griego te está diciendo que debes andar por la calle así. No está hablando de esa clase de susto, porque ya eso es lo que llamamos aquí en Costa Rica paniqueado. No es que andes por la calle paniqueado, ¿ok? Pero sí alarmado o susto en un sentido de conciencia. Y aquí es donde viene el punto. El cristiano normalmente pierde por momentos el sentido o la conciencia de que yo estoy siendo visto por el soberano. Y pierdo todo sentido de temor. Entonces, alarma. Imagínate que tú estés durmiendo a las 3 de la mañana y suene la alarma de tu casa, si es que tienes alarma. Si eres demasiado fino, tienes alarma. Y que suene, y tú te despiertas. ¿Pero qué fue? ¿Sonó la alarma? Es como un estilo de alerta. Pero también el susto es como que tú estás... Miren, la conducta cristiana tiene que ser siempre en un estado de temor a Dios. Y mis amados, el temor a Dios se ha perdido. Se ha perdido. No solamente no conocemos muchos cristianos la santidad de Dios,
sino que además se ha perdido el temor a Dios. Se perdió. Y lo que a veces se piensa por temor es un sentido de respeto. Amén. Un sentido de respeto y simplemente eso. Vean, si ustedes se fijan, hoy en día hay canciones cristianas que parecen más seculares que otra cosa, que dicen, Jesús, mi amigo, a quien toco el hombro y a quien abrazo. Y yo digo, ¡qué ignorancia! Si Juan en Apocalipsis 1:17 vio a Jesús y cayó como muerto, ¿qué crees que va a pasar contigo y conmigo? Pero a veces tenemos tan poco temor realmente de Dios que imaginamos a Jesús como un compita, o como una vez me dijeron a mí en un grupo cristiano que sinceramente fue triste. Yo me imagino al Señor como en una bicla haciendo BMX y el otro, de verdad, sí, yo me imagino al Señor así, todo planes con los compas y no sé qué, y era como de sacar la faja y darle el fajazo a todos. ¿De verdad? Y miren, me río para no llorar y les explico por qué. Porque es ese problema del temor de Dios que hace que mucha gente esté cayendo en herejías y en que tenga una imagen de Cristo completamente distorsionada y esté dentro del 60% de los 600 millones que dicen que son cristianos. ¿Entiendan el problema? Falta de temor. Ahora, ¿por qué yo debo conducirme en temor? ¿Por qué debería? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero vamos por favor ahora a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Y dice lo siguiente: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Esa palabra temed no es la misma palabra en griego que temor que está arriba, porque esta palabra temed quiere decir en griego fobeo, que quiere decir atemorizado o temblar. Imagínate que es que la palabra te está diciendo arriba temor de Dios, y ese temor quiere decir alarma o susto. Y ahora aquí dice temed a Dios, que quiere decir atemorizado o tembloroso. Miren, hay personas que no les gusta normalmente esta palabra temor de Dios, porque a veces piensan que estamos hablando del Antiguo Testamento y no, es que Dios en el Antiguo Testamento era un homicida y no, pero ahora es diferente porque ahora es época de gracia y entonces piensan que Dios se afeminó. Piensan que Dios no es el mismo, no entiendo por qué. Piensan que Dios ahora es un alcahueta y en el Antiguo Testamento era un tirano y hoy en día es un alcahueta. Mira, estamos hablando del Nuevo Testamento, lo que les estoy leyendo. Temed a Dios. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando dice temed a Dios, es en un sentido realmente de temblor, amados. Temblor. Miren, hemos perdido la conciencia de quién te ve. Hemos perdido la conciencia de que somos monitoreados 24/7. Y amados hermanos, yo quisiera que ustedes pensaran por un momento que yo tengo el poder para tener una pantalla aquí de 60 pulgadas y que yo pueda pasar, ojo, que yo pueda pasar sus vidas de una semana por la pantalla para que todos lo veamos. Viene la vida de Mao. Primero, hermanos, la vida de Mao. Vamos a ver qué hizo Mao, qué hizo en la casa, con los amigos, en el baño, qué hizo X, Y, porque a veces uno piensa que es que en el baño no está seguro y Dios no lo ve. ¡Qué ingenuo! A veces uno piensa que el chocolate que agarró de la hermana jugando y se lo metió a la bolsa, Dios no lo ve. ¡Qué ingenuo! A veces uno piensa que la mentira que uno dijo al hermano o a la hermana, Dios no la ve. ¡Qué ingenuo! Díganme, ¿qué sería tu vida de los últimos 7 días en la pantalla? ¿Será que realmente te avergüenza? Si te avergüenza ante los humanos, la vergüenza hacia Dios debería ser el triple.
Pero no solo quedarse en vergüenza, deberías temblar. Temblar. Cuando tú lees Génesis capítulo 20, porque miren el problema del analfabetismo bíblico, Génesis 20, cuando normalmente Abraham quiere disque medio mentir con Sara, diciendo que era la hermana, sí era medio hermana, pero él se aprovechó de que era media hermana para dar como una media mentira. Lo agarra el rey, creo que era Abimelech. Dios ese mismo día se le pone en sueños al rey y le dice: si tú tocas a Sara, tú mueres y toda tu descendencia. Y a veces la gente como que dice: oh, pero es que mi Dios es un Dios de amor. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Vaya, díganle eso a Ananías y a Zafira. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Cayeron muertos ahí mismo por haber mentido. ¿A quién le mintieron? Todo el mundo diría: a Pedro, fue a Pedro. No, si hubiera sido a Pedro no hubieran caído muertos ahí. Estaban jugando con lo santo y lo bendito, amados. Vean, a veces, si se pierde la percepción de que Dios nos ve y se pierde el temor de que Dios nos ve, que somos capaces de hacer con nuestras vidas lo que queramos, que no le pedimos a Dios guía, sino que lo hacemos, que no cuidamos del templo, no cuidamos de lo que Dios puso en nuestras manos, no cuidamos de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, no cuidamos de nuestros hermanos en la congregación, no cuidamos del templo, no cuidamos de las finanzas, no cuidamos de nada, porque pensamos que yo soy soberano. ¿Cuántos aquí son soberanos? ¿Quién es el soberano? Dios. Y si Dios es soberano, ¿por qué entonces sigue habiendo tanta guerra y conflicto de mi vida hacia Dios? Tanta rebeldía por yo seguir controlando todo en mi vida. ¿Se dan cuenta del problema? Díganme ahora, ¿será que seremos parte del 4% de los que van al cielo? Si es que las cifras están bien, porque les aseguro que puede ser que esas cifras sean menores todavía. ¿Será que realmente estamos teniendo un temor a Dios adecuado? Pues bueno, eso lo vamos a seguir viendo. ¿Qué significa temer a Dios? Temer a Dios significa que Dios está en tu mente y en tu corazón tan poderosamente, de una manera tan santa, tan impresionante, que tú no te vas a atrever a correr de la presencia de Él, sino más bien ir y correr hacia Él. Temer a Dios es la forma en la que tú guardas el pacto. Temer a Dios es la forma en la que tú debes llegar al Señor. Es la forma en la que conociste al Señor. Cuando llegamos al Señor, llegamos temiendo a Él, porque sabemos que hemos pecado contra Él. Y como lo he dicho siempre, amados, debemos temer a Dios porque no hay mentiritas blancas. No existe tal cosa como una mentirita blanca que me va a salvar de ir al infierno. No existe eso, amados. Y debemos temer a Él. ¿Cuánto tiempo está Dios en tu mente? ¿Cuánto tiempo está Dios en tu corazón? ¿Cuánto tiempo tú meditas de la palabra? ¿Cuánto tiempo tú estudias formalmente de la palabra? No de agarrar la Biblia y decir: ¡ay, qué bonito versículo! Voy a marcarlo. Y me levanto y me voy. No, ¿cuánto tiempo tú estudias formalmente la palabra? ¿Cuánto tiempo tú meditas esa palabra que estudiaste? ¿Cuánto tiempo tú aplicas esa palabra que estudiaste? ¿Cuánto tiempo tú oras? En donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro. Y lo que más pases haciendo en tu día, a veces, ahí está tu tesoro. Y yo sé que mucha gente que dice: bueno, pastor, pero yo paso trabajando 8, 12 horas al día, no porque ese sea mi tesoro, es porque tengo que comer. Sí, está bien. Pero saliendo del trabajo o antes de ir, ¿cuánto oras? ¿Cuánto estudias? ¿Cuánto aplicas? Pastor, y muchos me dirán, porque no ustedes, sino otros que ya me han dicho: pastor, es que no es la cantidad de tiempo, es la calidad. Y yo, wow. Todas las personas santas de la palabra de Dios que yo conozco, créanme que no piensan en
cantidad, calidad. No quieren salir de la presencia de Dios. Entonces no es, no es que cantidad, no, es calidad. No, es que son las dos cosas. Yo quiero estar con Dios en todo momento, en todo lugar. Yo quiero orar sin cesar, como dice 1 Tesalonicenses 5:18. Sí, pero no es orar sin cesar de que yo voy en el carro. Ay, Señor, muchas gracias por todo, gracias por el día, porque a veces la gente piensa que eso es orar. Mira, es que eso no es que tú ores formalmente. Tú entras a tu cuarto, cierras la puerta y tú tienes que orar formalmente, no de manera informal. No quiero decir que si tú vas hablando con Él, Dios no te oye. No estoy diciendo eso, porque nos oye, sí, pero estoy hablando de que tenemos que sacar el tiempo para orar, sacar el tiempo para estudiar, sacar el tiempo realmente para aplicar, sacar el tiempo para meditar. Hermanos, yo recuerdo que cuando yo leí, por algún momento, recuerdo que estaba leyendo Romanos capítulo 6. Recuerdo que estaba leyendo Romanos capítulo 6, donde dice que aquel que ha nacido de nuevo, considérate muerto al pecado y vivo para Cristo Jesús y todo eso. Y yo estaba leyéndolo, lo leí 1, 2, 3, 4. Y yo recuerdo que yo estaba como un zombie yo. Y hasta lento me movía porque estaba meditando. Cuando tú te pones a estudiar la Biblia seriamente, tú quedas tan impactado y tan marcado que tú no puedes pensar en que te hace falta agua, luz, cable o que se te cayó la montaña. Tú piensas en Él, en Él. Porque Cristo es todo lo que tenemos. No es posible, amados. Miren, yo sé que probablemente ustedes han leído lo que dice Apocalipsis capítulo 9 o 16 acerca de cuando se seque el río Éufrates, que serán, Dios dará la orden al ángel, al sexto ángel, para que suelte a los 4 demonios que están ahí y maten la tercera parte de la población. Y que yo creo que ustedes han escuchado eso. Yo no sé ustedes si se dan cuenta, pero hermanos, salió en las noticias, incluso en CNN, el río Éufrates se está secando. Nunca en la vida se había secado y se está secando. Los lugares donde estaban más llenos de agua del río Éufrates se están secando. Y no solamente eso, llegaron arqueólogas hasta los lugares que están secándose y se escucharon ruidos, lamentos y crujidos donde estaban moviendo cadenas. No puedo asegurar que eso sea verdad, pero lo que sí puedo asegurar es que el río Éufrates se están secando. Es que miren, estamos en tiempos en donde no podemos soltarnos del Señor ni por un momento. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan esto, mis amados. ¿Cuánto tiempo oras al día? Multiplícalo por 7 días. Pastor, me dio 4 horas. ¿Cuánto tiempo tú estudias formalmente la Biblia? Multiplícalo por 7. Pastor, me dio... Ay, qué tirada. Me dio 2 horas porque tuve que trabajar mucho. Pastor, y es que yo trabajo mucho. Bueno, está bien. ¿Cuánto tiempo tú pasas meditando? ¿Cuánto tiempo tú ayunas? Ay, pastor, yo creo que... ahí voy. Ok, ¿a quién estás esperando entonces? ¿A quién esperamos entonces? Si no tenemos el tiempo para orar, no tenemos el tiempo para estudiar, no tenemos el tiempo para meditar, no tenemos el tiempo para aplicar, ¿a quién esperamos? No es cierto que el pueblo del Señor, no es cierto que la novia está esperándolo y estamos esperándolo realmente cumpliendo con nuestras responsabilidades cristianas. Pero si no lo estamos haciendo, ¿a quién estamos esperando? No podemos aflojar. No podemos aflojar. Miren, cuando realmente yo vi las noticias del río Éufrates, yo dije, no, esto tiene que ser una broma. Esto tiene que ser una broma. Estamos en momentos en donde, escuchen, nunca antes tuvimos que haber estado más aferrados al Señor y a su palabra que ahora. Y ahora es cuando más tibieza hay dentro del pueblo. Demasiada tibieza, demasiado cansancio religioso. Escuchen bien, el cansancio religioso es cuando tengo 30, 20 o lo que sea de años de servicio a Dios o de ir a la iglesia y ya me cansé. ¿Qué? ¿Te parece a ti
Llorar, ayunar, meterse en su presencia, amarlo, matar al viejo hombre todos los días, ayunar. ¿Te parece que hacer eso todos tus días, el resto de tus días de vida que Dios te dé, te parece que es demasiada inversión para una vida eterna con el Rey? ¿A ti te parece que es muy agotante la vida cristiana si la comparamos con una vida eterna con el Rey? ¿De verdad? Es demasiada la tibieza, amados. Isaías 66, capítulo 2. Isaías 66, capítulo 2. Dice lo siguiente: mi mano hizo todas estas cosas, así que todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aleluya. Y si tú no pasas el tiempo que debes estar con las Escrituras, dime cuándo vas a temblar. ¿Cuándo vas a temblar? Miraré al pobre y humilde, y muchos hermanos dicen: ¡ay, qué bien! Yo califico, califico. Soy pobre, pobrecitico, a veces no tengo ni para comer, y súper humilde porque tampoco hago nada. No, Dios no está hablando de esa humildad o esa pobreza. Dios no está hablando de eso. Hay mucha gente que piensa que está hablando de esa humildad y esa pobreza, de gente que no tenga que comer. No. Una persona pobre y humilde, que sabe quién es, su pecado, que sabe que es un simple gusano sin Dios, y que tiembla su palabra. Que cuando tú agarras la Biblia y empiezas a leer la palabra y tú dices: oh Señor, por ejemplo, Romanos 6 representa claramente la bondad de Dios, pero también la ira. Wow, Señor, qué bondadoso eres. La ira de Dios, tiembla. Mira, pero es que hoy en día hay más temblor en que alguien te diga: te voy a matar, a que realmente pequemos contra Dios. Yo conozco mucha gente que dice: es que me dijeron que me iban a matar. Yo lloraría si sé que no soy salvo. No, yo también lloro si sé que no soy salvo. Si soy salvo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero por eso la Biblia dice que muchos temen a la muerte. ¿Saben por qué? Porque sus conciencias les dicen: ¿dónde va a ir? Y mis amados, cuando vamos a la Biblia, tenemos que temblar. Tenemos un Dios vivo. Y nuestro Dios no es un abuelo. Oye, ¿eso qué tiene que ver? No sé si ustedes han visto que a los abuelos los pintan a los abuelos, ¿verdad? Y a las abuelas. Los pintan como de, ¿cómo se dice eso? Permisivos, alcahuetes. No, Dios no es un abuelo. Dios viene realmente por su esposa. No es un abuelo que simplemente permite que la iglesia esté mugrosa y hedionda, como decimos en Costa Rica. Hedionda en otros países quiere decir muy maloliente. ¿Ok? Dios no viene por una iglesia mugrosa y hedionda. Y aquí es donde muchos hermanos, el 60% normalmente dicen: ay, pastor, se le olvida que usted es pecador. Mira, todo mundo acá es pecador. La diferencia está en la práctica y en el deleite. ¿Te deleitas en el pecado que haces? ¿Te deleitas? Porque Dios te ve. Dios te ve cuando tratas a tu esposa como una basura. Dios te ve cuando tratas a tu esposo como una basura. Dios te ve cuando estás en el baño, practicas pornografía, masturbación. Dios te ve normalmente cuando robas. Dios te ve normalmente cuando odias a tu hermano o a tu hermana. Dios te ve también cuando tú haces de la casa de Dios un lugar de prostitución. Dios te ve. Dios te ve. Y tenemos que vivir realmente con una conciencia de que Dios nos está viendo. Miren, imagínense, ustedes van por San José y ustedes dicen, bueno, yo lo veo en Canal 11, que dice la gente, bueno, de Escazú, bueno, me siento muy seguro porque Escazú está muy camareado y todo el mundo ve las cámaras. Y miren, yo no me siento seguro de cómo voy a actuar.
Porque cada vez que yo voy a hacer algo, hay alguien que me ve. No, es que yo no me mando. Esclavo soy de Cristo Jesús. Completamente esclavo y sometido a su palabra. Pero hermanos, para poder estar sometido a la palabra, tú tienes que orar. Tú tienes que estudiar la palabra. No leerla, yo leo el periódico, miren, yo leo una revista. No, es meterme a estudiar formalmente. Y no solamente por aquello de que, ay, si Cristo viene y me quedo y que no es tanto por eso como por conocerle, por amarle, por realmente tú evidenciar la gratitud que realmente tienes si es que eres salvo. ¿Por qué es tan importante el temor a Dios? ¿Por qué? Proverbios 16:6. Acompáñenme por favor a Proverbios 16:6 para que veamos por qué es tan importante el temor a Dios. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, sin temor, no me aparto. Con temor, yo me aparto. ¿Entienden la importancia? ¿Entienden cuál debería ser la diferencia entre un inconverso y un converso? Un inconverso no tiene temor de Dios, pero debería tener temor de Dios, porque la Biblia dice que Dios está continuamente airado con el impío, dice Salmos. O sea que un inconverso debería temblar también. ¿Cuánto más ahora nosotros? Que debemos temblar realmente. Debemos realmente nosotros tener un estilo de vida reverencial, amados. Amén. Quiero que piensen por un momento en la escala del 1 al 10. Escuchen esto. Hagamos de cuenta que ustedes tienen una tarjeta de banco y de la escala del 1 al 10 usan esa tarjeta normalmente para pecar. ¿Cuánto tiempo la usan al día? Yo sé que muchos dirían, mucho. Vean el punto. ¿Cuántos se acuerdan de sus pecados cuando van a orar? Ahí es donde viene el problema. Porque cuando uno tiene temor de Dios y tú vas a orar arrepentido, tú te acuerdas de los pecados que hiciste. Amén. Por ejemplo, si yo llego donde el hermano Mao y le pego un cachetadón y le pego una patada y le pego un codazo del pueblo, Mao, usted se acordó de que yo le di un cachetadón, una patada y un codazo, ¿cierto? De las tres. Entonces si yo voy y le digo a Mao, discúlpeme por haberle pegado por la cara, Mao va a decir, qué fácil, pero también me pateó y me pegó un codazo. ¿Ustedes qué creen? Hay gente que dice, sí, yo miento, pero te arrepientes y le pides perdón a Dios. Bueno, cuando me acuerdo. Mire, y el problema es cuando no te acuerdas. ¿Y saben por qué a veces uno no se acuerda del pecado? Porque no está consciente del pecado que comete. Y cuando yo tengo temor a Dios, estoy consciente del pecado que cometo porque lo cometí contra Él. Amén. Y si tú eres cristiano, no vas a querer seguir haciendo lo que mandó a Cristo a la cruz del Calvario. Amén. Conciencia del pecado. Casi terminamos. ¿Qué debo hacer? Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ojo que está hablando de hermanos cristianos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, porque obviamente hay cristianos que obedecen solo en la presencia de líderes o pastores, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esa palabra ocupados, el verbo griego de ocupados significa trabajar en algo sin interrupción, pero no se refiere a que yo tengo que trabajar en mi salvación, ¿verdad?
por obras, sino a la responsabilidad que tiene cada creyente en su proceso de santificación. Recordemos perfectamente que nosotros tenemos una santificación inicial, que es cuando recibimos el nuevo nacimiento. Romanos 6:22 dice que ese es el fruto, santificación. Luego tenemos una santificación progresiva, que es la que viene al pasar de la vida cristiana. Ya tengo el fruto, ¿y ahora qué hacemos con eso? Tenemos que irlo alimentando, porque es una santificación progresiva. Y después viene la santificación final, cuando tenemos el cuerpo glorificado, cuando lo recibimos, vamos a la vida eterna con el Señor. Entonces, ¿quién se ocupa de la salvación con temor y temblor? ¿Quién realmente hace sus deberes, sus responsabilidades cristianas para nutrir, para crecer en la santificación con temor y temblor? ¿Quién? ¿Cuántos cristianos hoy en día son capaces de decir: Señor, haz lo que tengas que hacer, pero manténme de rodillas? Y eso es lo triste. Lo triste es que a veces pensamos que mi responsabilidad cristiana solamente es venir y congregarme una vez a la semana, cada 15 o todos los domingos, pero después como que se me olvida que mi vida tiene que ser de adoración continua a Dios. A veces como que se nos olvida de que yo tengo que orar. No, no es porque sea solo mi responsabilidad, es porque si yo amo a alguien, quiero permanecer con ese alguien o no. Entonces, ¿por qué a veces quiero permanecer más en el celular? ¿Por qué a veces quiero permanecer más en cualquier otra cosa que no sea Dios? ¿Por qué a veces, miren, y yo sé que ustedes me podrán decir: pastor, usted no sabe lo difícil que es orar, estudiar? Miren, amados, que está el Señor de testigo y no me deja mentir. Mi esposa y yo hemos tenido que sacar así callo para aprender a estudiar y a orar con un bullón dentro de la casa, con un bullón. No vivimos solos, con un bullón, con malas palabras. He tenido que ponerme a orar incluso en un patio donde me piquen los zancudos con tal de buscar su presencia, porque en la casa tal vez no puedo. He tenido que ponerme a estudiar la palabra con todo el amor del mundo en medio de un bullón, y buscar la concentración en medio de un bullón, en medio de donde esté, en medio de quien esté a la par mía. No hay excusas. Y el Señor me ha hecho hacer eso porque no hay excusas. Cuando estábamos en la tienda de campaña, tenía que orar en la tienda de campaña, hacer la palabra en la tienda de campaña, en medio de una tienda de campaña que estaba como encendida en llamas porque todo el calor del sol te quemaba por dentro. Ustedes no saben cuánto muchas veces yo le digo al Señor: Señor, ¿cómo me agradaría que en algún momento tú nos puedas dar ya una casa en donde uno pueda estar tranquilo y uno pueda orar y no pueda esto? Claro, ¿cómo no? Si uno ya está acostumbrado a orar y a estudiar en medio de la guerra campal, en medio de impíos, en medio de malas palabras, en medio de disparos, en medio de todo, uno ha tenido que hacer eso. Dígame, ¿tiene justificación que tú no ores? ¿Tiene justificación que tú no estudies? ¿Tiene justificación que tú no ayunes, que no busques su presencia? ¿Hay alguna justificación para el cristiano? No. No la hay. Se los dije la vez pasada y se los vuelvo a decir. Hay una estudiante, un par de estudiantes que están en Argentina. Una de ellas también es predicadora, una estudiante de allá. Que yo les comenté a ustedes que oraran por ella. Ella tiene tumor. Y antes de que pasara diciembre, ella me dijo: pastor, hay una ovejita de la congregación de ellos que presentó un tumor y cosas muy graves, quedó inconsciente. Ella y él, siendo adultos, muy adultos en edad, ella con ese tumor, salieron a la calle a vender fichas
para conseguir dinero y mandarlo a Buenos Aires para que la familia se ayudara con ese señor, con ese muchacho, y ellos ahí laboreando para el Señor. Y ella me decía: pastor, cuando yo les doy las clases, yo les tengo que comentar y predicar muchas cosas, y me dice: pastor, es que todo lo que usted nos ha enseñado y nos ha dicho que ha pasado, me ha motivado para salir y hacer esto en medio de como uno sea que esté. Y me siento tan contenta porque Dios nos enseñó tanto haciendo esto. Y tú no podrías decir que esa mujer que andaba haciendo eso o que predica tiene un tumor, que está recibiendo quimioterapia una vez a la semana, que ya no tiene pelo y aún así le sigue sirviendo a Dios, que aún así siguen recibiendo las clases una vez a la semana, que son excelentes estudiantes en medio de lo que pasen, porque yo les hago exámenes y la nota mínima es un 85 y siempre sacan mayor 85. ¡Qué tremendo! Y hay momentos cuando yo tenía ganas de llorar y yo decía: Señor, es que no veo fruto. El Señor me mostraba a personas que realmente son capaces de todo y que tienen temor de Dios todavía. Aunque el temor de Dios se ha perdido, hay personas que tienen temor de Dios y por amor a Dios son capaces de todo. Amén. Amén. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ojo, aquí viene qué debo hacer, ¿verdad? Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, que el fruto de la santidad que yo tengo cuando tuve un nuevo nacimiento es perfeccionada en el temor de Dios. O sea, que no me puedo quitar el temor de Dios, como dicen, no me puedo quitar el tiro. No, porque es que la santidad crece en el temor de Dios. Amén. Ahora puedes entender que si no estás lo suficientemente santificado continuamente es porque no tienes suficiente temor de Dios. Y cuando tú vas a la presencia de Dios, tú tienes que clamar y decir, ojo, no como cuando muchos pierden la casa. Señor, perderé la casa. Mira, cambia eso y cambia las preocupaciones económicas o familiares y empieza a decir, Señor, dame santidad, dame santidad. En vez de decirle al Señor en una oración, Señor, dame para la luz, Señor, dame para el agua, Señor, que esto, Señor, que mi esposo, Señor, que mi esposa. Empieza a decir, Señor, dame la semejanza de Cristo. Amén. Porque el problema muchas veces es que no tenemos la semejanza de Cristo y debemos tenerla. Primera de Juan 2:6 lo dice. Amén. Amén. ¿Quién quiere la semejanza de Cristo? Amén. Hay una canción que dice límpiame, purifícame. Es así como límpiame, purifícame. Y luego dice, como quiero arder por ti. Y yo digo, wow. O esos cantantes estaban muy tocados por el Espíritu o no saben lo que estaban cantando. Límpiame, purifícame, quiero arder por ti. Tómame como sacrificio, decía esa canción. Y yo decía, wow, me estremece. ¿Quién quiere realmente ser un sacrificio vivo? Amén. ¿Quién realmente quiere ser un sacrificio vivo? Decir, Señor, tómame, límpiame, purifícame, quiébrame, Señor. ¿Quién? ¿Cuántos realmente obedecen a su voz? ¿Cuántos realmente están sedientos todavía por lo santo y lo bendito? ¿Cuántos realmente están con la lámpara encendida, esperando, velando de día y de noche, orando sin cesar? ¿Acaso no entienden? Tú, yo,
Puede que estemos pasando por diversas pruebas de salud, económicas, familiares. Puede que estemos pasando por todo eso. Pero en medio de todas esas cosas, tú necesitas la semejanza de Cristo. No te olvides que el cristiano anda en la barca con Cristo, mientras que el impío anda en la barca siendo azotado por los vientos. Nosotros estamos con Él. Y no importa lo que pase, si estamos con Él, estamos seguros. No le tengas miedo a cuando la barca está siendo golpeada, porque estás con Él. Enfócate en quien está contigo en vez de enfocarte en quien te está golpeando. Quiero terminar con estas dos cosas maravillosas. Si eres inconverso y has escuchado este mensaje, sea por la plataforma de Facebook, YouTube o acá presente, significa de que, como dice Proverbios 1:29, has rechazado la sabiduría, no temes a Dios. Deberías temer con toda tu alma, porque Dios está continuamente airado con el impío. Debes arrepentirte y creer en Jesucristo. De lo contrario, vendrá aquel día de llanto y de crujir de dientes para ti, inconverso. Y si eres creyente realmente, y tú quieres, porque te diste cuenta que no estás creciendo en el temor de Dios ni en la santificación, tú debes hacer lo que dice Jeremías 9:23, 24. Vamos a Jeremías 9, 23 y 24, por favor. Jeremías 9, 23 y 24 dice: Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La única manera en que tú crezcas en el temor de Dios y por ende en santidad es en entenderle y conocerle, que Él es Jehová, que Él vive, reina, que Él no está muerto, que Él es soberano, que Él te ve. Pastor, ¿y cómo hago para entenderle y conocerle? A través del estudio ardiente de la palabra de Dios. A través de que tú te sientes, abras tu Biblia y empieces a conocerle a Él. Que tú conozcas los atributos de Dios. Que tú veas los atributos de Dios. ¿Quieres conocer los atributos de Dios muy fácilmente? Léete Salmos, léete Romanos, léete Juan. Vas a saber cuáles son los atributos de Dios. Vas a conocer de su bondad, vas a conocer de su ira, vas a conocer de su justicia, vas a conocer de su amor. Vas a conocer realmente de su aceidad. Vas a conocer. Pero si quieres conocer, debes ir a la palabra de Dios. Amén. La pregunta para usted, amada iglesia que está en este lugar, es: ¿quiere realmente crecer en el temor de Dios y en la santidad? ¿Quiere usted realmente ser de ese 4% hipotético que está esperando realmente al Señor? ¿Quiere ser realmente usted del tipo de cristiano que es capaz de todo por Él? Pues entonces debes conocerle a Él. No conozco ni una sola persona que se haya metido en la Biblia y no haya quedado maravillada por Él. Y les vuelvo a decir lo mismo. Cuando tú realmente encuentras a Cristo, quedas ciego ante las cosas del mundo, como pasó con Saulo. Amén. Así que, amada iglesia del Señor, yo les insto a cada uno de ustedes que están en este lugar, a que primero que nada, si se dio cuenta que no tiene temor de Dios, si se dio cuenta que no tiene la conciencia de los pecados que comete, incluso la conciencia de que Dios te ve, es momento de arrepentirse.
Yo le invito a usted que está en este lugar a que cuando hagamos la oración que vamos a hacer en este momento, usted empiece a pedir disculpas. Que usted se ponga a cuentas con Dios. Y que cada vez que usted camine a partir de ahora en adelante, todos sus pasos estén contados. Cada acto que haga en contra de Dios esté contado. Que cuando usted esté frente a su esposa y su esposa le hace ojos de AK-47, antes de que usted diga algo, diga: Dios me ve. Miren, es sabio refrenar la lengua, porque el que refrena su lengua es sabio, dice la palabra de Dios. Escuchen bien. Y termino con esto, y también para los que están en la plataforma. Tu estilo de vida siempre va a estar medida de acuerdo al conocimiento de Dios que tengas y a la reverencia y temor de Dios que tengas. Amén. Así que quien está cansado de ser cristiano, pida fuerzas. Quien esté siendo apaleado por el mundo, gloria a Dios, porque eso iba a pasar. Amén. Quien crea que ya lo hizo todo por Cristo, no sea mentiroso, le hace falta mucho. Amén. Y quien realmente piense que puede salir aquí sin una gota de gracia, déjeme decirle que basta con que usted se arrepienta para que el Señor lo perdone si se arrepintió de corazón. Y esas son las buenas y maravillosas nuevas que tenemos y que ustedes que nos ven desde allá tienen. Que si ustedes saben que hoy fallaron, arrepiéntanse de corazón y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos da la oportunidad de crecer, de santificarnos todos los días en el temor de Él. Así que, Iglesia del Señor, pidamos insaciablemente crecer en santidad, crecer en pureza, en integridad, en el temor de Dios, y sobre todo cuando ores, pídele al Señor: dame la semejanza de Cristo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, también que nos ve desde los otros lugares, estudiantes de Argentina y demás, que esta palabra ustedes la guarden y que la pongan por obra. Bendiciones.